Bienvenida a tu ritual, raza. Este es tu concierto, tu ceremonia. Vamos a volar, vamos a viajar. Esto es para ti. Muchas gracias. Jaguares es una banda de rock mexicano que durante sus 14 años de actividad vivió un sinfín de hechos y acontecimientos dentro y fuera de los escenarios que son conocidos unos más que otros, además de curiosidades, polémicas y secretos que el día de hoy hablaré en esta segunda edición del Iceberg. Al igual, los invito a ver la primera entrega de este concepto, siendo el de Caifanes, y que lo consideraría como la continuación de este mismo, ahora con otro nombre, Jaguares. Sin nada más que decir, comenzamos. El nacimiento del grupo se originó tras la ruptura de Caifanes, quien estuvo activo de 1987 hasta 1995. Esto trae las diferencias entre Saúl Hernández con Alejandro Markovich. La disquera del grupo le propuso a Saúl lanzarse como solista, tema del que hablaré más adelante. Regresando con esto, Saúl prefirió crear de nueva cuenta una banda, así naciendo Jaguares. Por la identidad que tenemos, queremos continuar haciendo juntos un nuevo viaje, pero a raíz de lo que pasó con Caifanes, pues hemos decidido estar juntos pero no revueltos. Hernández eligió el nombre de Jaguares, esto tras hablarlo en una entrevista donde menciona que durante un sueño, él tocaba en las fauces de un jaguar y que el escenario era todo lo que componía la boca del animal, donde se lograba verse una luz al momento de tocar sus respectivos temas. Fue un sueño bastante poderoso, en este caso toda esta situación mágica que representa el jaguar, que es mitad dios y mitad guerrero y mitad animal, es un nahual, es el nahual más poderoso, ¿no? Cuentan, entre muchas otras cosas, que cuando se abre la piel del jaguar y la pones así en el suelo, cada mancha es una galaxia. Entonces es el mapa del universo, cuando lo abres. El logo del grupo es de lo que llama mucho la atención, ya que este tiene como origen de una pintura grabada en la famosa Cueva de la Malinche, y que tiene como nombre el símbolo del cazador. Esta cueva se encuentra ubicada en el municipio de San Agustín, Mezquiticlán, entre los límites de la comunidad de San Nicolás Atecosco y Yerbabuena, en el estado de Hidalgo, México, donde podrán observar varias pinturas rupestres de color rojo, negro y blanca. Tuvieron que pasar aproximadamente 9 años para que la banda regresara a los escenarios por última vez hasta el momento. El 14 de enero del 2019 sorprendería a todos en las redes sociales que el grupo Jaguar regresaba a los escenarios, presentándose el 22 de junio de ese año en el Festival Machaca en Monterrey, además de promocionar la presentación por varios carteles pegados en las calles de dicha ciudad. Se especuló que con el regreso del Jaguar, Caifanes se daría una pausa indefinida, pero no, solamente sería esa única presentación que darían. El grupo se conformó de Saúl Hernández, Alfonso André, Marco Rentería, César el Vampiro López y José Manuel Aguilera, quienes tocaron puras rolas de Jaguares, ninguna de Caifanes. El grupo cuenta con un total de 6 discos, todos de estudio, siendo los siguientes: El equilibrio de los jaguares, lanzado el 17 de septiembre de 1996. Bajo el azul de tu misterio, lanzado el 7 de septiembre de 1999. Cuando la sangre galopa, lanzado el 10 de julio del 2001. El primer instinto, lanzado el 22 de octubre del 2002. Crónicas de un laberinto, lanzado el 31 de mayo del 2005. Y 45, lanzado el 2 de septiembre del 2008. Como bonus, menciono el disco recopilatorio de Caifanes a Jaguares. La fecha de lanzamiento se las debo, ya que en unos sitios web me dicen que fue lanzado en el 2005, sin especificar día, y otros dicen que fue lanzado el 17 de abril del 2008. Si saben la fecha exacta del lanzamiento, escríbamelo en los comentarios. Para no hacerlas de largo, este disco recopilatorio viene en temas de Jaguares y Caifanes, teniendo más del último grupo, y también viene incluido un disco DVD con demás temas de ambas bandas. El primer concierto de la banda no fue en el Auditorio Nacional, como lo dicen muchos, sino que fue en una presentación sorpresa celebrada el 11 de septiembre en el famoso Foro Alicia, para que días después se presentaran 2 noches en el Auditorio Nacional, 13 y 14 del mismo mes,
teniendo gran éxito ambas fechas, pero para el público presente aún sentían que eran Caifanes. Lo más reciente que ha habido del grupo fue hace un año, cuando se dio a conocer que lanzarían toda la discografía en vinil, lanzando primero El Equilibrio y Bajo el Azul de tu Misterio, luego siguieron los restantes. Para ser obvio, han tenido gran éxito que aún se continúa su venta, donde los fans de Hueso Colorado ya tienen su colección completa. Uno de los momentos más recordados del grupo fue la presentación que tuvo al lado de Gustavo Cerati. Esto ocurrió el 15 de marzo del año 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando el ex integrante de Soda Stereo se encontraba de gira tocando su recién álbum Siempre Soy, mientras que Jaguares continuaba en su gira de su disco El Último Instinto. Primero empezó Cerati y después los Jaguares, y Saúl invita a Gustavo para compartir el escenario en 2 ocasiones, y empezaron a sonar los acordes de Signos de Soda Stereo, canción que aunque obviamente no sonó a la perfección por la falta de ensayos, sí resultó bastante emotiva. Después sonó Nos Vamos Juntos de Caifanes, con Cerati tocando con Jaguares, elevando aún más el furor del público. Al finalizar hubo abrazos y sonrisas, pues había vivido momentos mágicos, quedando inmortalizado en las fotos que se lograron tomar arriba del escenario y en camerinos. Siempre hubo muy buena onda con Caifanes y Jaguares, y es un placer haber cantado juntos de nuevo. Que la música haya sido fuerte, pero pacífica, me voy muy contento, alcanzó a declarar Gustavo al término del show. Considerado por muchos como el mejor tema que creó el grupo y el más recordado cuando se habla del mismo, Fin es un tema importante que es parte primordial de Jaguares. El tema fue lanzado en el segundo disco del grupo, Bajo el Azul de tu Misterio de 1998, y su propio videoclip tiempo después, donde como curiosidad sale la esposa de Saúl Hernández, Julia Adams, quien se muestra que se encontraba embarazada de su hija, Zoe. El tema habla de expresar el deseo del labrante de estar con su ser amado con toda la eternidad, incluso si eso significa sacrificar todo lo demás. Las líneas de apertura sugieren que el labrante preferiría morir antes de enamorarse, ya que enamorarse los haría vulnerables y expuestos. El estribillo de la canción, Todo tiene un fin, sugiere que el labrante es consciente de la naturaleza y transitoria de la vida y el amor. En general, la canción Fin es una hermosa meditación sobre la naturaleza del amor y el deseo humano de trascendencia. En el año 2002, Jaguares lanzó al mercado su cuarto disco de estudio llamado El Primer Instinto, y destacó este álbum por la historia que guarda dentro de él, en el tema de cómo llegó a nacer dicho disco. Declaran los integrantes que todo comenzó cuando en esos años fueron invitados a Los Ángeles para un concierto acústico. Supuestamente era para abrirles a los Red Hot Chili Peppers, pero ellos tocaban sus temas en eléctrico. Al final, los temas acústicos que tenían preparados Jaguares los tuvieron que guardar y tocar los eléctricos. Luego, durante la gira de Cuando la Sangre Galopa, sacaron una parte de esas rolas tocándolas en un encore, donde la gente les terminó gustando. Así, tomaron la decisión de incluirlas para el siguiente trabajo. Grabándolas durante 15 días, nació El Primer Instinto. En el año 2001, uno de los años más importantes de la banda, la empresa de música All Music catalogó el disco Cuando la Sangre Galopa una calificación de 4 estrellas de 5, por tener un carácter en general más pesado tanto en sus letras como en el sonido de cada instrumento, también teniendo una buena aceptación por parte del público. Para el año 2009, en la entrega número 45 de los premios Grammy, Jaguares sería el ganador de la categoría Mejor Álbum Alternativo o Rock por su disco 45, lanzado el año anterior, teniendo en la alineación a Saúl, Alfonso, El Vampiro y Marco Rentería. Además, también recibieron el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Vocal Rock Grupo o Dúo. Es para 45 Jaguares. Muchas gracias, queremos compartir este Grammy con toda la juventud que hace música también, con toda la gente que cree y que construye y que cambia los destinos. Muchas gracias. En el cuarto disco del grupo llamado El Primer Instinto del año 2002 vienen incluidos 17 temas, en donde son más de Caifanes que de Jaguares, pero bueno, en esos temas viene incluido un tema de Caifanes que llamó la atención de todos por haber innovado en un nuevo género musical, el mariachi, siendo la célula que explota el tema elegido para innovarlo con ese género musical en su totalidad. Como sabemos, el mariachi fue agregado en la versión conocida al final del tema lanzado por los Caifanes en 1990, pero Saúl Hernández tomó la decisión, ahora estando en Jaguares, en agregar de nueva cuenta ese tema pero con un nuevo ritmo musical,
acertando en su intento, siendo del agrado del público y actualmente siendo uno de los temas más reconocidos en la etapa del Jaguar. Si no conoces esta versión del tema, te invito a que la escuches en la plataforma de tu preferencia. En el año 1999, la banda lanzaba Bajo el Azul de tu Misterio, su segundo disco. En él, el grupo, o más bien Saúl, se le ocurrió la idea de lanzar el disco dentro de una bolsa que contenía gel color azul con diamantina, o agua con diamantina como dicen algunos, que hacía alusión al mar. Muchos se preguntan, ¿por qué incluir un disco con esa temática? Bueno, esa fue idea de Saúl. Como lo dije anteriormente, durante los ejercicios de buceo que realizaba en ese tiempo en el mar, le hicieron pensar en el misterio que se encontraba en su inmensidad, en su color y su quietud del mar, lo cual se las ingenió para poder incluir esa bolsa en los discos. Actualmente el disco con el plástico con su interior es el más buscado por los coleccionistas y fans del grupo, debido a su rareza y escasa existencia del mismo, donde personas que conservan el disco han manifestado que el líquido ya se ha secado por el paso de los años, pero no deja de ser un objeto único. Con eso termino en nivel 1. En toda la carrera del grupo, ellos cuentan con una buena cantidad de videoclips, 13 en específico, siendo Detrás de los Cerros, Nunca te doblarás y Dime Jaguar en el primer disco, Fin y Tú en el segundo, Como tú y la vida no es igual en el tercero, Te lo pido por favor, no dejes que y arriésgate en el cuarto, Hay amores que matan en el quinto y Entre tus jardines y Visible en el último disco del grupo. Como datos extras, el tema Nunca te doblarás tuve mis dudas si es oficial su videoclip, ya que muestra la presentación que tuvo el grupo en el Auditorio Nacional en 1996 y ya. Pero investigando bien, vi que sí fue hecho para ese tema. Y en el caso del tema Visible, es el único videoclip que fue subido al canal oficial entre comillas de YouTube de la banda, ya que los demás videos fueron subidos por los fans del grupo, lo cual se agradece que estén en línea, ya que sería muy difícil investigar si llegaron a existir. En el caso de los sencillos, para hacerla más corta, son los temas antes mencionados, solo agregando Quisiera ser alcohol del Primer Instinto, La forma de Crónicas de un laberinto y Alquimista de 45, siendo un total de 16 sencillos divididos en 6 discos. En total de integrantes que hubo en sus años de actividad fueron 9, mientras que en el lado de los músicos de apoyo fueron 6. Vamos por partes. En el caso de los músicos oficiales, tenemos primero a Saúl Hernández y Alfonso André. Menciono a ambos ya que fueron los únicos que estuvieron en todo momento con la banda, de 1996 al 2010. Luego paso con César el Vampiro López, quien está detrás de los dos anteriores en el tema del tiempo establecido con ellos, durando de 1998 hasta el 2010 con el grupo. Ahora paso con José Manuel Aguilera, quien estuvo en el primer disco durando hasta el receso del grupo por los problemas de salud que enfrentaba Saúl, mientras que en el caso de Federico Funk igualmente duró la misma etapa que Aguilera y también regresó para en el 2003 hasta el 2005. Pasando ahora con Sabo Romo y Haris Margali, quienes se integraron al grupo en su nuevo disco y posterior regreso a los escenarios en 1998, durando 2 años ambos hasta su salida en septiembre del año 2000. Ahora hablaré de Chucho Merchán. El músico y ambientalista colombiano se integró al grupo en el 2001, grabando Cuando la sangre galopa, viviendo uno de los mejores años del grupo hasta su salida en el 2003. Y por último, hablo de Marco Rentería. El actual bajista de Caifanes se integró al grupo en el 2005 por invitación de Alfonso André, quien le ofreció la oportunidad de ser parte de la banda, donde logró ganar un Grammy Latino en el 2009 por mejor álbum rock en ese año, durando hasta el fin de actividades en el 2010. Estas fueron las palabras que Alfonso le dijo a Marco para invitarlo a Jaguares. Hola Marco, espero que te acuerdes de mí, soy Alfonso André, baterista de Jaguares. Te llamo porque me gustaría platicar contigo. Hay la posibilidad de que toques con nosotros, si quieres. Ahora paso hablando de los músicos de apoyo, hablando primero de Cecilia Toussaint, esposa de Alfonso y desempeñando de segunda voz apoyando a Saúl en todo momento, quien estuvo presente en los inicios del grupo y parte de los años de 1999 al 2001. Pasando con Leonardo Muñoz y Francisco Cortina, quienes tocarían percusiones y teclados respectivamente, durando ambos la gira del Equilibrio. Gracias
a esa oportunidad que me brindaron fue como estar en un escaparate y mucha gente empezó a conocer de mi trabajo. Obviamente yo empecé a sobresalir más para llegar al nivel que se necesita para estar con esta gente. En el año 2000, luego de la salida de Sabo del grupo, lo sustituiría un viejo conocido de Caifanes, el bajista estadounidense Stu Hamm, quien curiosamente sería la segunda vez que toma el lugar vacante que deja Sabo en un grupo, siendo ahora Jaguares la ocasión. De él estuvo unos meses donde se le ve la presentación del Vive Latino en ese año. Luego tenemos a Jimmy Zavala, quien desde el año 2000 tocó la armónica y el saxofón para Jaguares, destacando su actuación en el videoclip del tema Te lo pido por favor. Por último menciono al ya conocido Diego Herrera, quien formó parte de músico invitado con la banda desde el 2007 hasta el 2010. Más adelante hablaré más al respecto sobre él. César López, mejor conocido por su apodo del Vampiro, fue uno de los músicos que destacó dentro de Jaguares. César, aparte del Jaguar, también ha formado parte de bandas conocidas como Azul Violeta o Maná, banda que se dio a conocer internacionalmente, y no fue hasta en 1998 cuando Saúl se contacta con él haciéndole la invitación de formar parte del grupo, lo cual acepta, pero en una entrevista de hace más de un año declara que el mismo Vampiro le proponía traer de vuelta al grupo. Como así decía, él se estaba autoinvitando, y bueno, logró estar dentro con ellos y el resto es historia. Y empecé a ver mucho a Saúl y yo le decía a Saúl, es que tú tienes que volver a tocar, o sea, no es posible que estés sin tocar. Pero pues él como que no, como que sí, como que no. Le dije, oh, vamos haciendo algo, o sea, como que dice, me invité solo. Ya un día me habló por teléfono y oye, pues estoy aquí en Los Ángeles, estoy con Sabo, le platiqué lo que me dijiste y pues me dice que pues ¿por qué no le calamos? Pues vamos a calarle y si no nos gusta, pues no pasa nada. Juan Gabriel fue un músico mexicano, uno de los más importantes de México y del mundo. El Divo de Juárez, como le decían, grabó una infinidad de temas, siendo uno de ellos Te lo pido por favor, de 1986. Este tema fue escogido por la banda como cover, haciéndole homenaje hacia el músico, siendo agregado en el disco El Primer Instinto. El cover tocado por la banda fue del agrado del músico, que para el año 2002, en el 30 aniversario de la carrera del mismo, los invitó a tocar frente a los asistentes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y hablando de ese tema, esa no fue la primera ocasión en que Juan Gabriel y Jaguares cantaron la canción juntos. De hecho, años atrás, durante uno de los homenajes del Divo que se llevó a cabo en California, llevaron a cabo la presentación de esa canción, y como aseguró Hernández, fue ese momento en que decidieron realizar la versión de Te lo pido por favor de manera oficial, declarando lo siguiente. Él nos invitó directamente y nos dijo que eligiéramos la canción que quisiéramos, y fue esa, porque para mí refleja un dramatismo muy claro en su discurso musical, con sentimientos de soledad, pero también de amor, de comprensión y de aceptación. Le mostramos nuestra adaptación en la prueba de sonido y le gustó mucho, por lo que, luego de pedirle permiso, decidimos ponerla en el siguiente disco. Mencionado en el punto de músicos invitados del grupo, dije que me enfocaría más sobre él, y ahí les va. Diego se reunió con dos de sus viejos amigos y compañeros de Caifanes, Saúl y Alfonso, el 17 de marzo del 2007, para apoyar al grupo en teclados y tocando de vez en cuando su conocido saxofón, además de apoyar a la banda en la grabación del último disco, 45, durando hasta el 2010, cuando se dieron un descanso. Mira, yo me desafané prácticamente 18 años. Sí, pues un rato. Yo vivo en Cuernavaca, me fui a cuidar a mi... Tengo unos pollitos, unas vaquitas, unas chivas. Y pues de repente me tuve que quitar los guaraches. No, en serio. No es cierto. Como dato adicional, les muestro esta foto que ven en pantalla. Esa foto fue en 1996, en la presentación del Equilibrio. Decían que Herrera era parte del grupo, pero no era así. Diego en ese tiempo era director artístico de BMG Ariola y firmó al grupo para grabar el primer disco y posando para la foto. Creo que fue un súper concierto, la banda está sonando como nunca. De alguna manera retoma la historia anterior, ¿no? No porque no hubiera estado ahí ni nada, ¿no? Pero creo que es un disco más íntimo y bueno, estoy bien contento, man. Creo que tienes un discazo y un súper concierto, man. ¿A dónde vamos a ir? Es un tema que sale en el primer disco de Jaguares en 1996 llamado El Equilibrio, pero lo que muchos no saben es que ese tema se escribió desde años atrás.
El tema fue escrito por Saúl en 1989, donde un principio sería agregado para el segundo disco de Caifanes, El Diabrito, pero el último momento no fue elegida y en su lugar se grabó el tema El Elefante. En YouTube existe la grabación de un demo donde se escucha cómo era el tema. La guitarra la grabó Saúl y no existe colaboración alguna de Alejandro Markovich. Lagunas Metales es el tema del disco Agua Maldita de la banda Molotov, lanzado en el 2014. La canción hace alusión a las bandas de rock y pop de moda en Latinoamérica en los últimos años, también parodiando los nombres en doble sentido, críticas sociales y de fútbol, alternando algunos versos tanto en inglés o en español. Y Jaguares fue incluido en ese tema, donde participa Alfonso por unos segundos, estando dentro de una mesa solamente mostrando su cabeza, sino la siguiente letra. Nombro como ese momento como Caifaguares, ya que en el año 2009, en la edición de ese año del Vive Latino, el conductor de televisión del canal Telehit, Claudio Rodríguez, entrevistó a Jaguares antes de que subieran al escenario. Para ese año, el grupo tenía de integrantes a Saúl, Alfonso, Diego, El Vampiro y Marco, y para la entrevista, Claudio estuvo acompañado de Sabor Romo, por lo que muchos catalogaron un gran momento donde ambos grupos se reunieron para esa entrevista. Tengo muchas ganas de oírlos, tengo muchas ganas de oír a tres de mis ñeros de muchos años y desde luego el cuarteto que han conformado con Marco y con Vampiro, que es una pinche cosa cabroncísima, ¿no? Sí. Para el año 2005, después de la etapa de Crónicas de un laberinto, Federico Fong salió de nueva cuenta del grupo, por lo que se buscó al bajista Jordi Alcorre como apoyo en el bajo. Se dice que Jordi estuvo contemplado en quedarse definitivamente con el grupo, pero al final no resultó, siendo Marco Rentería quien tomaría el lugar. Como ya es normal para una banda presentarse en un programa de televisión, la banda logró estar en los programas más importantes de México y Estados Unidos, destacando la de los primeros años de este siglo. Las que destaco son de su presentación en el programa de Conan O'Brien en marzo del 2002. También destacaron su presencia en series como Resurrection Boulevard del 2004, donde aparecen cantando en un bar fragmentos de los temas como Tú, La vida no es igual y Por un beso. Y hasta en telenovelas mexicanas, como Rebelde en el 2005, aparecieron en un capítulo donde Saúl les estaba dando consejos a los RBD. Pues nada, la necesidad es uno de los argumentos más importantes. Y la credibilidad que en ti es algo indiscutible. Muchas gracias. Pero uno de los programas donde salió el grupo, y siendo el más desconocido por muchos, fue en el programa The Brothers García, o Los Hermanos García en español. El programa estuvo al aire por los años 2000 al 2004, y trataría de un niño llamado Larry García, quien vive con su familia en San Antonio, Texas, donde vive un sinfín de acontecimientos. Uno de ellos fue salir junto a Jaguares en un episodio. El protagonista de la serie, Alvin Álvarez, conoció al grupo tras irlos a ver a un show en Los Ángeles, y fue el mismo quien propuso al director de la serie ser agregados en un capítulo del año 2003, donde se le muestra al actor tener un sueño donde se le ve platicar con ellos y posteriormente tocar la célula que explota. Desafortunadamente, la serie nunca fue transmitida en Latinoamérica, solamente fue en Estados Unidos, Canadá y España, haciendo cada vez menos conocido ese momento único. Says he has to change his image if he wants to win. We don't believe in changing your image just to be popular. Yeah, look at us. We never compromise who we are to be popular.
así terminando con el nivel 2. Cuando la banda debutó en 1996, tuvo un gran apoyo de los fans, donde muchos marcaban como el regreso de Caifanes vestidos ahora como jaguares, iniciando su propia historia. Y no dejó de crecer con el paso de los años, así llegando al nuevo siglo, subiendo aún más su popularidad por todo el continente estadounidense, llegando por primera vez a Colombia y visitando países lejanos como España a mitad de la década. Cuando Harris Margali fue incluido al grupo para la etapa Bajo el Azul de tu Misterio, Saúl le encargó que le mostrara algunos temas para grabarlos en el disco. El tema que terminó mostrando fue En Nahual a Saúl y Alfonso durante un ensayo, pero al final no fue elegida para el disco, y Harris la agregó para su disco solista llamado Sau, lanzado en el año 2004. El 23 de marzo del 2001, las dos cadenas de televisión más importantes de México, Televisa y TV Azteca, organizaron un evento para apoyar a las comunidades indígenas del estado de Chiapas, quienes pasaban por un mal momento. El evento se llamó Unidos por la Paz, donde reunieron a las bandas del momento, Jaguares y Maná, tomando por asombro que ambos grupos estarían para esa ocasión, ya que varias personas han catalogado que el grupo de Saúl y el grupo de Fero Olvera tenían una rivalidad inventada por los fans, siendo un hecho inédito y único. Señores, habíamos preparado algunos textos, pero esto que hemos escuchado, esto que estamos sintiendo, esto supera todo, absolutamente todo lo que se pudiera decir. Y lo inédito ocurrió. Luego de que Maná y Jaguares tocaran en sus respectivos turnos, ambos se reunieron para tocar un par de temas. Uno de ellos fue La Negra Tomasa. Cuando se va de casa, si les gustaría saber más del tema, los invito a ver el video que hice hablando del mismo en la pestaña de arriba. En los primeros años del nuevo siglo, Sabritas lanzaría en sus productos estampas con las animaciones del famoso dibujo de la época, Huevo Cartoon, y para el año 2003 lanzarían la versión de Famosos, apareciendo Jaguares en una de las estampas, siendo la número 10 en la que salen. Aquí les dejo la imagen. La Barranca es una banda de rock surgida en el año 1994 por José Manuel Aguilera, Federico Fong y Alfonso André, en donde sus 30 años de actividad han publicado varios discos, vivido varios acontecimientos y varios cambios de integrantes estando activos hasta la fecha. La mención que hago de esta banda en este iceberg es porque comparte varias similitudes sobre las etapas en activo con Caifanes y Jaguares, donde varios de sus integrantes pasaron con La Barranca siendo integrantes oficiales y músicos invitados en los grupos antes mencionados, como lo son Alfonso, Aguilera, Fong y Jan Zaragoza, siendo el primero baterista de ambos grupos, Aguilera y Fong músicos invitados con Caifanes e integrantes oficiales en Jaguares, y de Jan Zaragoza como músico invitado en Caifanes. Manguare Song es una canción escrita por Armando Palomas dedicada a Jaguares y Maná por el concierto de Unidos por la Paz, siendo incluida en el disco Que muera el rock y que viva el mambo del año 2006. También menciono que Palomas hizo mención del grupo en el tema Que se muera el rock y a Caifanes en el tema Apocalíptica Canción de Amor. De todos los temas escritos por Saúl, 3 de ellos no son de su autoría, siendo Grábame mejor los dientes del disco El Equilibrio, escrita por José Manuel Aguilera, Solo somos sueños, también del primer disco y también escrito por Aguilera, y Te lo pido por favor del Primer Instinto, escrita por Juan Gabriel. A inicios del nuevo siglo, se llegó a ver a Alfonso André cantando el tema Miércoles de Ceniza, en lugar de Saúl. Bueno, esas son las palabras de Alfonso sobre el tema. Un día Saúl andaba medio afónico y me pidió que cantara los versos porque le quedaban muy altos, y ya me quedé cantándola hasta el último concierto de la banda. Este punto lo menciono ya que se me hizo muy curioso. El 4 de mayo del 2013, Caifanes tocaría en el Reventur 2013, celebrado en Guadalajara, Jalisco, y quien tocaría Chucho Merchan en lugar de Sabor Romo, esto debido a problemas de salud, y quien el colombiano fue su primer acercamiento con Alejandro Markovich, y a la vez Alejandro tuvo a miembros de Jaguares a su alrededor. lo que debe tener la vida.
León Larregui es un músico mexicano quien es más conocido por su trabajo con la banda Zoe y como solista. Como si recuerdan, en el iceberg de Caifanes llegué a mencionarlo, donde dije que en 1994 le regalaron un boleto para ir a ver al grupo por el día de su cumpleaños, y al final lo terminó vendiendo. Ahora la vida lo uniría con Saúl, ocurriendo en el Vive Latino del 2009, donde Jaguares se encontraba tocando Máteme porque me muero, cuando a la mitad del tema aparece de la nada León para unirse a Saúl cantando el tema. Así terminando en nivel 3. 3 guitarristas en un grupo, ¿por qué no? Para el regreso de la banda en 1998, Saúl tomó la decisión de que la banda tuviera 3 guitarristas en el mismo, siendo obvio Saúl, el Vampiro López y Harris Margali, en donde al lado de Alfonso y Sabo grabarían Bajo el Azul de Tu Misterio, estando de gira con este disco durante la alineación hasta septiembre de 2000, cuando Harris y Sabo abandonan el grupo. Como ya se dieron cuenta, el grupo no tuvo a la mayoría de sus integrantes firmes en el proyecto, saliendo unos y entrando otros, solamente siendo Saúl y Alfonso los que duraron toda la etapa. Esto se debe a que Saúl declaró que el grupo trataba de ser un experimento musical, donde todos ponían su granito de arena en la elaboración de un tema a nivel musical. Y Jaguares tiende a ser más un taller que un grupo establecido por ciertos elementos. Hay mucha más libertad, ahí todos participamos. Y por ahí es un momento donde en el futuro puede haber más músicos o menos músicos, y es básicamente un taller donde la creatividad es la forma más importante de sobrevivir. En octubre de 2010, Jaguares dio su último concierto para iniciar un receso tras el inicio de la carrera solista de Saúl Hernández, y a finales de ese año se daría a conocer mediante el mismo Saúl que pudo reunirse con Alejandro Markovich luego de varios años y se habló sobre el regreso del grupo en un futuro, cosa que sucedió al año siguiente para el Vive Latino y Coachella. Y existe el rumor de que tras el par de conciertos que ofreció Caifanes, Jaguar regresaría a los escenarios tiempo después, cosa que no sucedió, ya que los Caifanes continuaron adelante con varios conciertos por todo el país y en el extranjero hasta la fecha, teniendo solamente el único regreso del Jaguar en el 2019 en el Festival Machaca. En 1994, La Barranca lanzó al mercado su álbum debut llamado El Fuego de la Noche, donde destacan varios temas del mismo, siendo uno de ellos El Alacrán, lanzando incluso su propio videoclip tiempo después. Alfonso André, quien participó en la grabación del disco en batería, percusiones y tambor, aparece en dicho videoclip, pero en ningún momento se le vio el rostro. Esto debido a que Alfonso pertenecía a otra disquera, que era BMG con Jaguares. Así, evitando una posible demanda, se optó por no mostrar su rostro y solamente se muestra de espaldas. Hubo varias declaraciones de varios años que el guitarrista de Caifanes hizo acerca del grupo, desde atacarlos hasta de elogiarlos, pero esta vez destacó unas declaraciones que hizo en el año 2000 y el 2004 acerca del grupo. En la del año 2000 dice lo siguiente: los Jaguares no tienen una esencia, grabaron un disco con unos músicos que ya no están, y sus dos discos no tienen punto de comparación uno con otro. Tampoco continúan el trabajo de Caifanes, no hay evolución, no son los Caifanes con otro nombre. Y la del 2004: no quiero criticarlos pues los conocí de cerca, es como cuando tuvieses una novia y luego la ves con alguien que no te late, o a la vez gorda. Uno dice, oye, yo viví glorias contigo y ahora te veo de esa manera, me decepcionas. No me gusta lo que hacen, hay momentos de Maná que me gustan más, creo que hacen lo que pueden. En la actualidad, Caifanes continúa de gira teniendo éxito en todos los lugares donde se presentan, donde muchos los quieren y otros los critican, y una de esas críticas es que actualmente la gente ya compara a Caifanes con Jaguares, ya que ahora ya no se encuentran Markovich y Sabo en el grupo. La voz de Saúl al cantar y al ver cómo tocan los temas han sido puntos clave para que muchos digan eso, darles el punto que ya dicen que ya se retiren. Bueno, ya todos nos dimos cuenta que en toda la historia del grupo, Saúl quiso tocar la mayoría de las veces temas de Caifanes,
siendo también grabadas en algunos discos, pero con un nuevo ritmo y género, como por ejemplo La célula que explota en El primer instinto. Con eso termino el nivel 4. Tras la separación de Caifanes en 1995 y ser liberados de la disquera con el nombre de Caifanes al año siguiente, a Saúl se le propuso la misma disquera que ya era hora que se lanzara como solista, así para que pudiera trabajar ahora solo y sin ya ningún grupo, teniendo de productor a Adrián Beleu, cosa que Saúl rechazó rotundamente, declarando que él pertenecía a un grupo y no se sentía cómodo estando solo. ¿No te sentís cómodo con la imagen del solista únicamente? No, yo crecí en una tribu y ahí estamos todos juntos y el solista no, digo, lo respeto, es muy bueno, pero yo no me identifico y no me siento a gusto. En los inicios de Jaguares, Saúl tomó la decisión que no se volvería a tocar nunca más la Negra Tomasa, ya que cuando armó el grupo dijo que la Negra era solamente de Caifanes y que no había razón alguna para que se tocara con el Jaguar. Pero después de esto cambiaría. Cuando Sabo Romo se integró al grupo, Saúl le llegó la nostalgia y decidió volverlo a tocar. Estoy tan enamorado de mi Negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo. En el año 2003, La Barranca lanzó su cuarto disco de estudio llamado Densura, donde destaca uno de sus temas llamado Animal en Extinción. Se corre la leyenda urbana de que ese tema, escrito por José Manuel Aguilera, fue dedicado a Saúl Hernández, destacando algunas letras que muchos le encontraron significado, mostrándoles las siguientes. A mitades de 1997, la voz de Saúl Hernández empezó a empeorar y se empezó a notar en los últimos meses con Jaguares, lo cual se tomaría la decisión de tener un par de actividades hasta que Saúl se pudiera operar y regresar en 1998 con un nuevo disco y nuevos integrantes. Jaguares vio pasar a varios músicos, durando algunos mucho tiempo y otros poco, mencionando los motivos de la salida de cada uno. Pasando primero con José Manuel Aguilera, declaró hace años que su salida de Jaguares fue porque no se sentía cómodo en el momento de estar con ellos. Se trata de un periodo poco afortunado en la carrera artística del músico. Era una sensación extraña porque la fuerza, la inercia era de La Barranca misma, era La Barranca con Saúl, haciendo las canciones de Saúl y algunas suyas. La confusión además generó molestia, declarando lo siguiente. Empecé a beber mucho en el escenario, pero hasta después me di cuenta que era una manera de demostrar mi inconformidad, no con ellos, sino con la situación. Básicamente mi sensación era la de estar perdiendo el tiempo. El guitarrista de Jaguares podría ser cualquiera, pero la música de La Barranca en ese momento la tenía que hacer yo. El grupo de Saúl desde ese entonces se truena, se deshace. Él se queda sin banda y él era uno de los músicos que nos iban a ver a nosotros a los conciertos de La Barranca. Entonces ahí se le ocurre plantearnos esa idea, ¿no? Hacer una nueva banda que fue Jaguares, con esta entidad que ya existía, que era La Barranca. Pasando con Federico Fong, de él hay mucha información exacta de sus dos salidas del grupo. Solamente puedo decir que abandonó el proyecto para poder incorporarse a unos nuevos. Igual en el caso de Harry Margali y Sabo Romo, quien duraron más de 2 años con el grupo para luego emprender nuevos proyectos. También en el caso de Chucho Merchán, quien después de un exitoso paso en Jaguares, regresaría a su natal Colombia para continuar con sus proyectos de manera independiente. Es cuando su música toma el rumbo en particular de su faceta de activista comprometido por las causas sociales, la protección del medio ambiente y la lucha por la defensa de los animales. El 30 de octubre del 2010, en la Esplanada Villa Charra de Aguascalientes, fue la última presentación del grupo que se tiene registro. Solamente se tiene disponible un póster promocionando el evento.
No fue hasta finales del 2018 que sorpresivamente darían a conocer en las redes sociales que el grupo regresaría por única ocasión para el otro año en el Machaca en Monterrey. En esos años, Saúl pasaba por varios momentos tanto malos como buenos, como la separación de Caifanes, la pelea con Alejandro Markovich por varios años y su problema en la garganta. Durante la grabación del Equilibrio, declaró que él no se encontraba bien de la voz, aunque debía grabar el disco, lo terminó haciendo a pesar de esas condiciones, mencionando que el productor del disco, Don Was, lo motivó muchísimo para no rendirse. Esas fueron las palabras del tema. Yo estaría al 30 o 40% de mi voz. Hubo un momento que estoy cantando y ya no podía grabar. La presión, la angustia, impotencia, coraje, y a Don Was no le importaba. Me decía, tú saca la emoción como sea. Hasta que un día me vio muy mal, me jaló y me dijo, imagínate que no puedes ver el color azul del cielo. ¿De qué color pintarías el cielo? Así canta, no puedes hacerlo como siempre, pero puedes cantar de otra manera. My first impression was that this doesn't sound like anything else I've heard. I can't say this is like U2, this is like Bruce Springsteen and whatever, and that's really the thing that a record producer looks. Así terminando el nivel 5. En el año 2013, se informaría que en la oficina de Saúl Hernández ubicada en la Ciudad de México, se le fueron robados sus 2 premios Grammy obtenidos en el año 2009 por el disco 45 de Jaguares. En la indagatoria se hace constar que el día 19 de enero del 2013, varios sujetos ingresaron al departamento del vocalista, en la colonia Nápoles, y aprovecharon su ausencia para apoderarse de una estatuilla que recibió por el Grammy Internacional y otras 2 por el Grammy Latino. Los desconocidos, señaló la denuncia, forzaron las chapas del inmueble, en donde también sustrajeron 3 discos de platino por récord de ventas, un par de discos de oro, aparatos electrónicos y 2 discos duros, entre otras cosas. Desafortunadamente nunca fueron recuperados. El famoso escritor Javier Velasco, conocido por sus libros publicados desde hace años, siendo uno de ellos una banda nombrada Caifanes de 1989, habló en una ocasión sobre Jaguares, justamente en el año 1996 cuando ya se encontraban en los escenarios, y dio esas declaraciones acerca del futuro del grupo. Para mí esto se acabó en el 96. Tengo este olfato de rata, que acostumbra a bajarme de los barcos poco antes de que se hundan, y este barco pintaba para hundirse. El día que Saúl llegó con todo su entusiasmo y me dijo, ya sé cómo se va a llamar la banda, Jaguares. Me dio gusto por él, pero sabía que no había futuro. Nunca fui a una gira de Jaguares, aparte me casé, estuve casado 100 días, en serio, para los cuales decidí que no iba a regresar y que tenía que dedicarme a lo mío, que era escribir. Como ya lo vieron en algunos puntos anteriores, dichos por terceros, la falta de creatividad se llevó a mostrar en todo momento en la banda. Desde tocar los temas de Caifanes en vivo hasta de hacer reediciones de los mismos temas para agregarlos en los discos de Jaguares. Como en todo momento que pasa en cualquier banda, ha tenido altas y bajas, siendo Jaguares una de ellas. Hubo algunos años en donde crearon varias personas que el grupo cada vez se le hacía ya más difícil llenar los lugares donde se presentaban, teniendo que recurrir a lugares con poca capacidad, ya que el grupo empezó a perder popularidad. Solamente está recurriendo al Auditorio Nacional para mostrar su trabajo a lo grande y eso era todo. Habrá gente que diga que ya no es lo mismo y que Caifanes era lo que era maravilloso. Eso es creo que ya es más romanticismo que otra cosa, ¿no? Sin promoción hizo lo del Teatro Metropolitano hace algunas semanas que lo llenó. Pero antes se llenaban auditorios nacionales o algo. No es gratuito que los conciertos de Jaguares sean de 1,000, 2,000, 3,000 personas, cuando los de Caifanes eran de 15,000, 20,000 personas. En el año 1999, Molotov sacaba al mercado su segundo disco de estudio llamado Apocalypse, destacando el tema Pocas Palabras, donde ese tema fue escrito y dedicado a Saúl debido a unas declaraciones que dijo sobre la banda Molocha que no les gustó para nada. Explicó que en México ya no se creaba música, sino que eran invadidos por un marketing elaborado por las disqueras. Creo que estamos siendo invadidos por mala música, es más, no hay música, solo un gran desarrollo de marketing. Por ejemplo, Molotov es un buen grupo de ello, una excelente agrupación que supo aprovechar lo prohibido para entrar al sistema y que éste le diga no te programo, y de ahí agarrarse. En sí, la censura convertida es una herramienta para lograr el éxito.
no puedo generalizar, pero bueno, en algunos casos más específicos, toda esta manipulación de los medios, de crear un marketing de lo prohibido para que me prohíban, ahí es cuando digo, a ver, momento, ¿no? Si en dado caso hubiera sido una problema real, pero de Molotov, que se hable de una libertad de expresión que no hay en el país, se me hace como ya un marketing muy bien desarrollado, ¿no? Cuestionaron la libertad de expresión de un país, porque unos chavos de clase media alta estén diciendo groserías para que los censuren. Hernández reclama que en México la industria le ha favorecido a grupos que solo buscan ocupar los primeros lugares de popularidad, sin importar dejarle a la gente una buena impresión, ni importar algo al rock mexicano. En cuanto a los intérpretes de puto, insistió, ¿para dónde está la música de Molotov? No tengo nada en contra del oportunismo, porque ha habido grandes músicos que lo han aprovechado haciendo arte y no solo éxito. Así terminando el nivel 6. El 12 de noviembre del año 2000, en la segunda fecha del Vive Latino, Jaguares se presentaba en el escenario principal del Foro Sol ante cientos de personas, tocando sus éxitos. Pero esa presentación quedó manchada por lo ocurrido detrás de los escenarios. Alejandro Markovich, junto con su esposa de ese tiempo, se encontraban en los camerinos del evento por invitación de Enrique Bunbury, quien les regaló pases a ambos para poderlo ver en su presentación que tendría ese mismo día y está en el camerino con él. Como lo relata en su libro autobiográfico, tanto Alejandro como su ex esposa fueron golpeados, supuestamente por órdenes de Saúl o su manager, dejándolo con graves lesiones quienes fueron mostradas en una revista. Si quieren conocer más de esa ocasión y demás temas, los invito a ver mi video donde profundizo más sobre ellos, se los dejo en la pestaña de arriba. A lo largo de 14 años de actividad del grupo, lograron sacar 6 discos de estudio, obteniendo premios y distinciones por su trabajo, pero también esos discos eran de los que oías una vez y ya. Muchos catalogan a discos como El Primer Instinto o Crónicas de un Laberinto como los discos que no llamaron la atención del público, donde solamente los comprabas para escucharlo completo una vez y ya, guardándolo y no volverlo a escuchar. A mí en lo personal, los últimos discos de Jaguares no me gustan. No, de hecho los tengo, pero los habré oído una vez tal vez, y ahí están. En 1996, el grupo presentaba su primer trabajo llamado El Equilibrio de los Jaguares, donde se le dio gran difusión en todos los medios de comunicación de ese tiempo, siendo uno de ellos la estación de Radio 13 en el programa A la 1, a las 2 y a las 3, en donde el conductor rompió el disco del grupo alegando que eso no era rock, desatando críticas por su actuar. Saúl Hernández, quien se enteró del momento, declaró lo siguiente en una entrevista. Fíjate a Frank Zappa, le dijeron lo mismo al principio. Lo importante no es que se piense o que no se deje pensar que si se destruyen discos o no. Lo importante es no dejar de hacer las cosas, porque no haces discos para agradar. Yo no hago música para caerte bien, ni o para ser aceptado. Hago música para compartirla. El rock es la necesidad de expresión y la libertad para decir lo que piensas. Ser honesto no importa la forma, lo importante es que sí existe esa libertad por decir y hacer lo que quieras y piensas. Así doy por terminado esta segunda entrega del Iceberg. Espero que les haya gustado. Si piensan que se me olvidó mencionar otro tema que haya pasado en el grupo, ponlo en los comentarios. También los invito a que pongan en los comentarios qué otra banda les gustaría ver en ese tipo de concepto y lo tendré en mente. Dicho esto, me despido. Si te gustó el video, deja tu like, comenta y suscríbete para ver más contenido. Sin nada más que decir, los veo en un siguiente video.